Seguramente has escuchado eso de meditar está prohibido por la religión. O no debes de meditar, mejor debes de rezar. Seguramente tienes miedo de las consecuencias si no cumples con las reglas de la religión. Pero hoy te voy a contar por qué no hay ningún problema y por qué sí debes aprender a meditar. Antes de iniciar, como siempre te digo, hay mucha más información en una guía totalmente gratuita que está en el link de la descripción de este video. Y con solo ingresar, le das clic y ahí vas a conseguir la guía paso a paso. Entra a WhatsApp y ahí vas a poder conseguir esta guía para que logres todos tus objetivos y metas. Y como te digo, es un solo clic y ya estás iniciando tu transformación de forma gratuita. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú inicias o cuando te instruyen en las religiones, por desgracia estás en una fase de, pues, ¿cómo decirlo? Vulnerabilidad. Eres niño, no sabes realmente, o más bien te estás diseñando en saber qué es bueno y qué es malo. Bueno, por desgracia, te meten ideas que no funcionan, como es la culpa, como es el miedo, como es somos pecadores, todo lo que haces es pecado, si haces esto está mal, si haces aquello está mal. Hay unas reglas naturales, estoy de acuerdo, ¿no? Pero no por eso quiere decir que las cosas que hagas están mal. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Son cuestiones muy normales que llegan a sucedernos a todos por esas cuestiones de la religión. La religión en sí está hecha para control de las masas, para control de la gente, te controlan con el miedo. Hay libros enteros de la teoría del miedo, cómo te controlan con el miedo. Y es lo que sucede mucho también con estas personas, bueno, con la teoría de va a haber guerra, entonces te controlo. Va a haber esto, entonces así te controlas. Eso es lo que el gobierno te dice. Y en este caso la religión también hace lo mismo. Es un medio para poder controlarte a través del del miedo. Suena un poquito agresivo hacia las personas que son muy religiosas. No lo tomes a mal. Tómalo más bien para que abras un poquito tu mente. No te digo que dejes de creer en Dios, en Jesús o en tus santos. Pero sí dejar de depender de una figura para que tú puedas conseguir tus objetivos. No está mal que vayas a rezar, no está mal que creas en Dios como esa figura o que creas en tus santos. Eso ya es una cuestión tuya. Yo aquí te estoy enseñando a que hay un poquito más allá de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vas a la iglesia, lo que dicen, somos pecadores. Por lo tanto, no merecemos nada. Por lo tanto, debemos de tener miedo. Unas frases muy fuertes que te dicen es, tenle miedo a la ira de Dios. Y es una contradicción muy fuerte, porque por un lado te dicen, Dios es amor, amor infinito, y por otro lado te dicen, tenle miedo a la ira de Dios. No es coherente, no es lógico. ¿De qué le sirve a Dios que tú le reces? Si es Dios, tiene todo, es todo. ¿Qué va a ser la diferencia de que una persona en una iglesia el domingo le rece? No afecta en nada. Estamos pensando en un Dios humano. Estás pensando en una persona con ego. Estás persona que tiene voluntad. Dios no tiene voluntad porque Dios es todo. Es el general. Está en todo. Entonces no es necesario una persona que le esté rezando para encomendarse. Asimismo también te enseñan la culpa. Hay muchas partes cuando vas a misa que dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué es lo que haces con culpa? Simplemente tú solito te estás cerrando, te estás encapsulando en que no mereces porque es tu culpa. Tú eres el culpable de todo. La culpa no te deja mover. Entonces tenemos que quitar la culpa, porque la culpa no es el hecho de que hagas algo que esté mal, sino el miedo a hacer algo que pueda ofender a un Dios o que pueda ofender a alguien más.
y entonces ya no lo haces porque es tu culpa. Y eso sucede en muchas cosas. Ya sea una persona que le gusta a una persona del mismo sexo, pero por culpa no lo hace. Por culpa se detiene. Es nada más un ejemplo. Está muy fuerte el tema hoy, entonces necesito que me aguantes para que podamos abrir mucho más la mente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Tienes la parte del control, tienes la parte de la culpa. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezas tú a meditar? Que dejas de estar en esos estados de culpa, a lo mejor hasta de pecado, porque cuando estás hablando del pecado, siempre te hablan de un pecado original, el pecado que cometieron tus padres, el pecado que cometiste hace 6 meses, el pecado que cometiste ayer, te mantienen en el pasado, no te dejan estar en tu presente, y es lo que hace meditar, estar en el presente. Cuando tú meditas estás en tu presente, estás en el momento. ¿Qué sucede? Se te olvida la culpa, no hay culpa. Y esa es una cuestión que pierde el control por completo la institución de la iglesia o las iglesias. Ahora, no estoy hablando de un específico, hablo en general de todas las religiones. Cuando dejas esa parte ya totalmente detenida, cuando ya no existe esa culpa, te mueves y sigues sin dañar a nadie, ¿eh? No estás dañando a nadie. Aprendes a convivir de una manera adecuada, pero sin culpa. La culpa no te sirve. ¿Qué sucede cuando estás en el presente? No estás pensando en un futuro, no estás en el estrés de qué va a suceder. No estás en el pasado de qué sucedió. Estoy angustiado, ya lo hice, ay, qué mal me siento. Pero estás viviendo tu hoy, tu aquí y tu ahora. Te empiezas a mover. Entonces empiezas a dejar esa dependencia de tener que, pues ahora sí que pedirle permiso a un Dios de si puedes hacer o no puedes hacer. Hay algo también muy, muy fuerte, y esto es para las personas que hacen las manifestaciones. La gente cuando va a rezar y le encomienda a un santo, que es lo que se agarra y dice, te voy a dejar esta, o te ofrezco no tomar por un año, te ofrezco una medallita, te ofrezco algo, si me cumples, que pase esto, que se sane mi hijo, que consiga un carro, que consiga aquello, que gane más dinero. Y en ese momento, ¿qué es lo que haces? Como ya lo encomendaste, lo dejas ir. No te sigues metiendo en la cabeza porque dices, no, yo ya lo encomendé a Jesús, yo se lo encomendé a Dios, yo ya se lo encomendé, ya que suceda lo que tenga que suceder. ¿Sí te fijas lo que estoy diciéndote? ¿Qué es lo que pasa cuando vas a manifestar? Y te lo he dicho en varios videos. Hazte la idea, dibuja lo que quieres manifestar, acaba tu manifestación o tu meditación o lo que hayas dicho y déjalo ir y déjalo descansar. Por eso a mucha gente le funciona mucho rezar y le funciona encomendarse a los santos. ¿Qué es lo que está mal? Que no toman responsabilidad, sino se la dejan a un santo. Es responsabilidad de él, no es mía. ¿Sí me entiendes? Hay que hacernos responsables, pero quitando la culpa. Porque nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Y eso es lo que haces cuando meditas. Ser creador de tu propia realidad. Entonces no está mal que tengas una religión. Qué padre que la tengas, qué padre que la profeses. Pero ve un poco más allá. Quítate esas partes de la culpa, quítate ese miedo. Quítate ese miedo a Dios, porque Dios no es miedo. Dios es todo. Quitamos ese miedo, quitamos esa culpa, quitamos esos corajes a que por culpa de tal santo no se me cumplió, ¿no? Nosotros somos los responsables. Tú fuiste responsable de que no se cumpliera tu manifestación. ¿Por qué? Porque dudaste, porque no tuviste esa fe, etcétera, etcétera. Y ese es otro punto. ¿Qué es el sistema que utiliza la religión? Es un sistema de creencias, es un sistema de fe. Dicen, tienes que creer en Dios para que las cosas pasen. Si no crees en Dios, estás en pecado. Si no crees en esto, estás mal. Entonces, ¿dónde quedan tus propias creencias? Simplemente hay creencias que son buenas para ti, creencias que no te van a funcionar y hay que modificar. Esa es la base de las creencias.
Esa es la base de la fe. La fe es creer en algo de forma ciega. Tenerle fe es creer en algo sin duda alguna. La fe no es una palabra religiosa, la fe es una palabra que tiene que caer en ti. En entender en yo soy el que va a hacer esto, yo me pongo a meditar, yo me pongo a hacer mi manifestación y sé que se va a dar. Eso es tener fe en ti, no en algo más, no en una institución, no en otra cosa. Entonces, no está mal tener religión, no te digo que esté mal, pero sí ve más allá. Vamos a abrir la mente, vamos a ser responsables de nosotros mismos y vamos a dejar atrás toda esta parte del miedo, del pecado, de la culpa. Vamos a evolucionar como seres humanos. Vamos a hacer que nuestra mente llegue a toda su capacidad. Gracias.